buenos días para todos. Vamos entonces así a dar inicio a este tiempo tan especial. Pueden tomar asiento. Bien, y quiero comentarles algo. Para esta serie, para estos domingos y lo que vamos a empezar a desarrollar, vamos a trabajar sobre un libro en especial, ¿cierto? Vamos a ver de manera expositiva la palabra del Señor. ¿Me prestas mi Biblia, por favor? Hay varias maneras de presentar y exponer las escrituras. Hay una que es textual, hay una que es temática, pero también está la expositiva. Y miren, como iglesia, como Semilla de Vida de Colombia, creemos que la palabra de Dios es la fuente rica en alimento para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Por eso queremos preparar el mejor alimento. ¿Y cuál es el mejor alimento? La palabra, fiel, paso a paso, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Vamos a empezar a estudiar esta serie expositiva de Mateo. Bien, entonces antes de ello quisiera que ahondáramos un poquito acerca de este libro, uno de los 4 evangelios. ¿Todos saben dónde se encuentra Mateo? El primer libro del Nuevo Testamento, más o menos en la mitad de la Biblia. ¿Todos se ubican en Mateo? Listo. Entonces, Alice, si me puedes ayudar entonces acerca de Mateo. Es importante, miren, para poder conocer una carta, para poder conocer un evangelio, un libro, primero tenemos que entender quién lo escribió, de dónde fue escrito. Eso es algo que se llama su contexto histórico, ¿cierto? Es importante para poder hacer una exégesis de él. Y vamos a iniciar rápidamente. Miren, el título del libro, ¿cómo se llama? El que vamos a estudiar, capítulo a capítulo, versículo a versículo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una predicación expositiva. Una predicación expositiva. ¿Listo? El título, Mateo. ¿Qué quiere decir Mateo? Regalo del Señor, es un don de Yahvé. Mire tan bonito ese nombre, Mateo, es un regalo del Señor, ¿sí? Cristo es nuestro regalo. El otro nombre con el que le conocían era Leví. Eso lo vamos a ver en el capítulo 9, versículo 9. ¿Quién era Mateo? Miren que es importante entender de quién vamos a leer este evangelio. Miren que es importante. ¿Quién era Mateo? Era un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran los que recaudaban los impuestos allá en Roma. Eran judíos, póngale cuidado, eran judíos, pero le servían a Roma, el imperio que tenía oprimido a los judíos también. Por eso no los querían mucho que digamos, ¿cierto? Pero el Señor llama a un publicano para ser parte de sus 12 apóstoles, de sus 12 discípulos. Él fue uno de los 12. En esa propia lista de los 12, él mismo se llama a sí mismo como un publicano. Y mire, si nosotros miramos, hay 4 evangelios, ¿cierto? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el único evangelio en donde se le menciona con su profesión antes de servir al Señor es aquí en Mateo. Aquí es donde se dice que es un publicano, pero él mismo lo está escribiendo. ¿Qué nos enseña esto? Humildad. Miren la humildad de Mateo. Decir, mire, sí, yo era un recaudador de impuestos, yo era un publicano, pero mire, el Señor aquí me llamó y me puso otro nombre. Yo me llamaba Leví, ahora me llamo Mateo. De llamarme Leví, el recaudador de impuestos, ahora soy Mateo, el regalo de Dios. Qué hermoso, ¿no? Eso entendemos de Mateo. ¿Qué más podemos ver? Ya lo vimos. ¿Quién escribió el libro? Mateo. Nos cuenta de esa manera típica, contundente y práctica, ¿cierto? De cómo conoció al Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue escrito? Miren, Mateo habría sido escrito a mediados del primer siglo, es decir, entiéndame en esto, cuando Cristo nació empezó a correr el año 0, ¿cierto? ¿Todos sabían eso? Hoy han pasado 2025 años después de que el Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Más o menos Mateo se viene escribiendo en el año 40, 50 después de Cristo, a mediados, ¿cierto? Solo unas décadas después de los eventos de la vida de Jesús y su ministerio, pero antes de la caída de Jerusalén. Eso es importante para entender el contexto histórico. Yo tengo que saber qué estaba pasando cuando escribieron ese evangelio en la historia. Yo tengo que entender quién era la persona que escribió eso para poder ahondar en el texto. Eso es muy importante. Eso se llama exégesis. Cuando yo no lo hago, esto es lo que se denomina eisegesis.
Cuando yo cojo el texto de la Biblia y digo lo que quiera, lo alegorizo, le doy mi interpretación privada, me invento cualquier cosa, ¿cierto? Cualquier doctrina, ahí hago eisegesis. Pero la exégesis como herramienta, como herramienta gramatical, nos sirve para poder entender esto y conocer su contexto. ¿De dónde fue escrito? Allí lo están viendo en sus pantallas también. ¿De dónde fue escrito? Desde Antioquía, posiblemente desde Antioquía. Y Antioquía, la iglesia de Antioquía, no aquí en Medellín, Antioquia, ¿no? No, Antioquía, allá en Grecia, ¿cierto? Exacto, en el mundo mediterráneo, era una de las iglesias más grandes de la iglesia primitiva. Miren, iglesia, nosotros tenemos un pilar fundamental dentro de nuestra doctrina y es que queremos rescatar de la senda antigua aquello que la iglesia primitiva tenía como concepto. ¿Y qué era lo que escudriñaban y qué era lo que se repartían las iglesias primitivas? La palabra del Señor. Esto era lo que escudriñaban, miraban los evangelios, ¿cierto? Y posiblemente muchos dirían, no, pero es que hay más evangelios que no están dentro de la Biblia. No, pero ¿por qué estos son canonizados? ¿Por qué son parte del canon? Porque fueron escritos por los 12 apóstoles a quienes se les dio la autoridad de impartir doctrina. Cualquier otro evangelio, cualquier otro libro que no fuera escrito por apóstoles no tenía autoridad. Eso es importante. Si no después, pero es que yo por ahí me conozco el libro de Enoch y me Esdras 4 y que no, hay un canon inspirado. Tenemos un Dios grande y poderoso, ¿cierto? Bueno, ese Dios grande y poderoso le plació conforme su voluntad entregarnos este canon bíblico, 66 libros, que es importante que estudiemos y meditemos, que lo hagamos versículo a versículo, capítulo a capítulo, que no nos perdamos nada, que no hagamos como cuando uno le sirven un plato de comida y uno llega y empieza a escoger por allá la cebollita y el tomatico y pim, lo echa para el lado. No, todo el alimento, todo el consejo de Dios es fundamental para nuestra alimentación espiritual. Todo el consejo de Dios. No podemos escatimar, oye, es que a mí no me gusta. Todo el consejo es importante para nuestras vidas y de gran edificación. Eso lo hacía la iglesia primitiva. ¿Qué seguimos viendo acerca de Mateo? Miren, estamos aprendiendo. Hay unas hojitas que se les está repartiendo. Ahí está el bosquejo de Mateo, animado, sencillo, práctico. En eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Su método literario. ¿Qué género de literatura es el libro de Mateo? Es una narración prosaica, tiene prosa, ¿sí ven? Es decir, tiene una estructura definida. Por lo menos encontramos, y cuando Jesucristo terminó de hacer este milagro, los dejó y se fue para otro lado. Y esa frase se repite y se repite en prosa, se repite y se repite, lo que nos da otro nuevo comienzo, otra nueva narración. ¿Por qué es importante conocer el método literario, iglesia? Para lo que vamos a estudiar, porque vamos a empezar a ver Mateo 1, versículo 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 25. Vamos a estudiarlo y vamos a alimentarnos espiritualmente con la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a hacer, como lo hacía la iglesia primitiva. Por eso la iglesia primitiva, vino Roma con sus ideologías, vino Roma con sus pensamientos y no los pudieron tumbar. Miren, cayó Roma y no cayó la iglesia. ¿Sí lo ven? Es importante que entendamos todo esto. ¿Por qué? Porque yo no puedo leer Mateo como un libro de poemas. Yo no puedo leer Mateo como leo un libro de fábulas o no sé, simbólico. No, es una narración histórica. Es decir, que lo que dice ahí en Mateo, eso pasó. Bien, miren lo importante. Ahora, ¿cuál es la idea principal del Evangelio según San Mateo? Mostrar a los oyentes judíos por medio de las escrituras que Jesús es el Mesías, el rey anunciado desde la antigüedad. Jesús lo demostró en su vida y sus hechos. Miren, ¿para qué Mateo escribió el libro de Mateo? Ustedes dicen, oiga, pero ¿por qué 4 evangelios? ¿Por qué no dejaron solo Mateo? ¿Cierto? ¿No se han hecho esa pregunta? ¿Para qué nos escribieron? ¿Para qué nos mandaron 4 evangelios? 4 libros que nos hablan de la historia de Jesús. Bueno, pónganle cuidado a esto. Cada libro fue escrito para una población o un grupo determinado.
un grupo determinado. En este caso, Mateo, ¿a quién le escribió ese evangelio principalmente? Eso, muy bien. Vamos a estar atentos y pilosos, ¿vale? A los judíos. ¿Qué quería Mateo con este evangelio? Demostrarles que todo el Antiguo Testamento hablaba de Cristo, que todas las profecías que fueron escritas en el Antiguo Testamento hablaban ¿de quién? De Cristo, de Jesús. Y en Mateo vamos a encontrar versículos y textos del Antiguo Testamento en cantidad, demostrando, comprobándolo, ¿sí? En sus milagros, en cómo vino a nacer. Miren cada detalle, ya lo vamos a empezar a estudiar. Idea principal del texto: mostrar a los judíos, ¿cierto?, por medio de las escrituras, que Jesús es el Mesías prometido. Ese era el propósito. ¿Listo? Y habiendo tenido esta parte introductoria ya, ahora sí vamos a ahondar en este precioso evangelio. Y vamos allí, capítulo 1. Todos vamos a hacerlo progresivamente con nuestras Biblias, ¿vale? Todos tomen sus Biblias. Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Recuerden, vamos a verlo capítulo a capítulo, versículo a versículo, pero es importante que veamos su contexto, su orden, su estructura. Miren, les voy a poner un ejemplo. ¿Alguien de aquí le gusta ver series o sí? ¿Ha visto series o sea, visto una novela? Bueno, yo creo que todos, ¿cierto? En alguna oportunidad. Bueno, imagínese usted que coja una novela y empezó a verse Betty la Fea, un ejemplo, y se vio 2 capítulos de Betty la Fea, y luego empezó y cogió otra novela, otra serie, y se vio 3 capítulos, y después cambió y empezó otra serie y se vio no los 2 primeros capítulos, sino vio el último capítulo de una serie coreana por allá. Imagínense. ¿Será que cuando ustedes lleguen a final de año van a entender algo? ¿Les va a quedar claro algo de la historia? Para que ustedes hablen de la novela esa de Betty la Fea, tienen que verse del capítulo 1 hasta el final, cuando se casa con Armando Mendoza, no mentiras, ¿sí? Tienen que verlo todo, tienen que entender el contexto y el panorama, ¿cierto? Si no, se van a perder. Bueno, iglesia, eso es lo que vamos a hacer con Mateo. Vamos a entender la historia completa, vamos a ver el panorama, la cosmovisión, nos vamos a enriquecer con esta grande historia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué Mateo? Porque Mateo contiene el evangelio. ¿Y qué necesitas tú y qué necesito yo? El evangelio. Todos los días, no, hermano, pero es que yo ya llevo como 30 años yendo a la iglesia. No, yo ya estoy ducho. No, tú necesitas el evangelio. El apóstol Pablo, imagínense, en el apóstol Pablo, que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, decía: no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento, prosigo al blanco. El mismo apóstol Pablo. Y ahora nosotros nos la vamos a dar de los eruditos. Uy, estoy volando, Señor. No, necesitamos el evangelio todos los días de nuestra vida. Predicarnos el evangelio nosotros mismos. Y lo vamos a ver. Vamos a empezar. Allí en sus hojitas hay unos muñequitos, hay una estructura, y dice capítulos 1 al 3. Miren, el primer capítulo, la primera parte de nuestra historia, capítulos 1 al 3. Mírenlo allí. ¿De qué nos hablan estos primeros 3 capítulos? Tomen sus Biblias, miren, capítulo 1, ¿qué dice? La genealogía de Jesucristo. Aclaro algo. La Biblia, las escrituras, originalmente no tenían esos titulitos que ustedes ven ahí. Mateo no escribió genealogía de Jesucristo y comenzó, ahora sí, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. No. Esos títulos se le agregaron posteriormente, ¿sí? No fueron inspirados. Esa carta se escribió de chorro. Sin embargo, pues nos ayudan para poder entender un poquito más, ¿cierto? Para poder saber de dónde va hasta dónde va, ¿vale? Eso es importante saberlo y entenderlo. ¿Listo? Entonces tenemos esos primeros 3 capítulos. ¿Y qué hacen esos primeros 3 capítulos?
Nos preparan y nos conectan al escenario para enlazar la historia de Cristo justo con las historias del Antiguo Testamento. Miren, Mateo es perfecto donde fue puesto. ¿Por qué? Porque conecta todo lo que hablaba el Antiguo Testamento aquí con el nuevo pacto, no lo explica, es perfecto. Miren, yo comparo Mateo, ¿saben cómo qué? Como con una bisagra. Miren, ¿sí ven? Conecta, eslabona los dos pactos. Y es que Jesucristo fue el cumplimiento perfecto de todas las profecías, todos los rituales, todas las ceremonias, toda la ley del Antiguo Testamento, todos los mandamientos, ese rey esperado, etcétera, tipificaba ¿a quién? A Cristo. Todo lo que ustedes encuentran en el Antiguo Testamento tipificaba a Cristo. Y eso nos lo va a demostrar Mateo. ¿Cómo inicia Mateo? Capítulo 1, genealogía de Jesucristo. Y aquí un paréntesis, miren, a mí me gusta que me entiendan, que hacerme entender. Miren, ¿ustedes se acuerdan en el colegio cuando no lo ponían a hacer el árbol genealógico? ¿Sí se acuerdan? La fotico de Andrei, la fotico de Don Justo, la fotico del abuelito Abraham y bueno, ahí ya no me acuerdo más. ¿Sí? Pero miren, para los judíos era muy importante sus genealogías porque ellos necesitaban saber cómo estaban conectados a través de su genealogía a la promesa. Y miren lo que dice, miren cómo lo conecta. Versículo 1, mírenlo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lo conectó todo. Jesús, hijo de David. ¿Quién? El rey David. ¿Sí? Es decir, tenemos aquí para empezar a Cristo dentro del linaje de David. Tremendo, ¿no? Lo que implica que Cristo es si David era un rey, Cristo es un rey. Un rey. El rey prometido que gobernaría sobre su pueblo con vara de justicia. El rey perfecto que se les había prometido. Pero también dice que es hijo de Abraham. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente como hijo de David, él sería rey para su pueblo, sino que como hijo de Abraham, él cumpliría la promesa que se le dio a Abraham. Y vamos allí un momentico, Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Miren lo que le dijo Dios a Abraham. ¿Sí ven cómo conecta el Antiguo Testamento? Génesis capítulo 12, para los que anotan, versículos 1 al 3. Miren, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y miren esto, miren iglesia, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí estaba la promesa. ¿En dónde son benditas todas las familias de la tierra o en quién? En Cristo Jesús. Es sumamente importante porque la promesa inicial era para todas las familias de la tierra, no solamente para la nación de Israel, según ellos creían. Y esto era un golpe duro para los judíos de esa época, porque miren, Cristo no vino como un rey como ellos lo esperaban. Era un rey que rompía los estereotipos totalmente. Era uno que venía a rescatar a los pecadores, que venía por los enfermos. Era un rey que se compadecía del pobre. Y si miramos su ascendencia o de dónde venía, versículo 5, mírenlo allí en sus Biblias. ¿A quién menciona? Dice: Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Pero ¿por qué es esto importante, hermano? Es supremamente importante. ¿Quién era Rahab? ¿Alguien sabe quién era Rahab? Era una prostituta, era una ramera de Jericó. Tremendo. Pero fue una ramera que creyó en Jehová, que creyó, dijo: es un Dios grande y poderoso, esta ciudad de Jericó va a ser destruida por Jehová.
y yo creo en él. Resguardó a los espías y ella alcanzó salvación. Y miren, el Señor la tenía preparada para que fuera parte de esta genealogía de Jesucristo, una ramera. Miren por quién vino Cristo: por los pecadores, por los enfermos. Y sigue diciendo, miren, después de Rahab, ¿con quién se casó el hijo de Rahab? Vos. Con Ruth, una moabita, una persona dentro de los paganos, de las culturas enemigas del pueblo de Israel. Imagínense dónde metió su mano Dios y rescató. Ruth la moabita. Y viene también, y tienen ahí a su hijo Obed. Y de Obed sale Isaí. Y de Isaí, ¿quién llegó? David. Imagínense. O sea, Isaí, dentro de todos sus hijos y toda esta genealogía preparada, viene para el rey David. Ahí viene la conexión perfecta. De ahí salió nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, miren, es que eso es delicioso, es sabroso, es un banquete este evangelio. Miren, versículo 6, para que sigamos aprendiendo. Aunque ojo, de esto vamos a meditar con profundidad, ¿no? Aquí le vamos a dar un pincelazo así por encima. Un pincelazo. Versículo 6, miren lo que dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. ¿De quién? De la que fue mujer de Urías. Versículo 6. Urías el Eteo. ¿Ustedes saben quién fue la mujer de Urías? La historia: David se asoma por la terraza, la ve bañándose, le dice venga para acá. Se llega a ella, la embaraza, luego manda a Urías a que lo pongan al frente de batalla, prácticamente que le mandó a matar el esposo, y de ahí salió Salomón. Y uno diría, pero ¿por qué Mateo está diciendo todo esto? Es escandaloso. Dirían los judíos, ¿qué le pasa? ¿Cómo así que el rey que habría de venir tiene esa genealogía? Sí, así fue. Y uno diría, tremendo la familia llena de chicharrones, ¿no? Diría uno. Pero no, Dios ya tenía su plan establecido para enseñarnos que de lo vil y menospreciado sacó Dios para avergonzar a los sabios, que nuestros planes y nuestros propósitos no son sus planes y sus propósitos, que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, que Él vino a rescatar al perdido. Y así seguiríamos, pero bueno, vamos con calmita, ¿no? Esto es como el abrebocas, como cuando uno vaya y llega al peaje y pasa un señor ahí con unos pan de bonos chiquiticos y le da a uno la probadita. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a profundizar más en esto, porque este es el evangelio. Miren, ya iniciamos capítulo 1 y ya hay evangelio por todos lados, ¿sí ven? Ya hay evangelio. Vino Cristo del linaje de David a cumplir la promesa dada a Abraham. Y seguimos, capítulo 2, vamos corriéndole. Capítulo 2 nos habla de ¿qué? De su nacimiento. Y mire, este nacimiento también es espectacular. Miren, todos los eventos que pasaron en el nacimiento del Señor lo ven en sus pantallas, lo ven en sus hojitas ahí. Todos cumplieron las promesas proféticas del Antiguo Testamento. De que, por ejemplo, miren, vendrían las naciones y honrarían al Mesías. Capítulo 2, versículo 1, mírenlo allí en sus Biblias. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Isaías capítulo 60, Isaías 60, para los que quieren apuntar la conexión allí, hablaba de esto. Miren: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque de aquí de las que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¡Wow! El profeta Isaías ya había dicho cómo iban a nacer y qué iba a pasar cuando naciera Cristo. ¿Podemos con todas estas pruebas andar en incredulidad? No,
Yo ya tengo 2 cachetadones encima. ¿Qué más encontramos de este nacimiento que cumple las profecías? Capítulo 2, versículo 1. ¿En dónde nació Jesús? En Belén. Muy bien. Miqueas capítulo 5, para que lo mostremos. Miqueas capítulo 5, si lo quieren anotar allí rápidamente. Mírenlo, allí estaba. Versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Miren lo que dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miren, el profeta Miqueas ya había dicho hasta dónde iba a nacer el Mesías. De ti me saldrá el que será Señor de Israel. Había sido anunciado con detalle, iglesia, cómo sería la llegada del Mesías y Rey. Cientos y cientos de años y se cumplió a la perfección. Otro detallito: la concepción de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y lo vemos allí. Génesis, volvamos un poquito, capítulo 1, versículo 20. Miren, vamos a meditarlo allí. Miren: y pensando en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto ha acontecido para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Miren, lo sigue haciendo Mateo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué precioso, qué precioso. Eso está en Isaías capítulo 7 versículo 14 también. Miren, Isaías capítulo 7 versículo 14. Miren la conexión. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Mírenlo. He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El profeta Isaías ya lo había dicho y se cumplió a la perfección. Para los judíos de esa época, se arrancaban los pelos, se rasgaban las vestiduras, se echaban cenizas sobre sus cabezas. Pero miren, Dios cómo continúa obrando y cumpliendo y sorprendiendo. Tremendo. Miren, ¿esto qué nos enseña? Dios no improvisa. Dios no improvisa nada. Ya todo estaba anunciado, todo estaba decretado, ya todo estaba profetizado. El reino de los cielos se ha acercado. Vino Dios mismo para tomar forma de hombre y salvar a su pueblo de sus pecados. Iglesia, qué momento tan precioso, tan hermoso. Ese bebé, miren, pónganme cuidado en esto. Ese bebé que nació ese día en medio de ese pesebre, con esos animalitos y en esa forma tan humilde, vino a morir por tus pecados y por mis pecados. El reino de los cielos se ha acercado y habita en medio de nosotros. Donde quiera que haya 2 o 3, allí está el Señor. Y aquí habemos más de 3, ¿no? O sea que el Señor está en medio de este lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Habita en medio de nosotros, nos transforma, nos cambia, nos da vida, nos consuela, y todo esto por amor. Miren, ese momento del nacimiento de Cristo fue tan precioso que no se puede comparar con todos los pesebres que puedan hacer aquí hasta el día de hoy. Eso le montan el muñequito y le ponen, mejor dicho, se adorna, se tipifica. Pero ¿saben qué es lo triste? Que ojalá que como se pone ese pesebre en medio de la sala de la casa, así Cristo viniera y naciera y morara en los corazones de cada persona. No basta solamente con tipificar y ejemplificar algo hermoso, si no nos transforma, si no nos cambia, si no tenemos una nueva vida. Porque Cristo vino para darnos una nueva vida. Y continuamos, segunda sección. Miren, ya vimos la primera parte, versículos 1 al 3, y yo estoy extasiado con esto.
Capítulos 4 al 7, lo vamos a estudiar, mírenlo. ¿Qué pasó acá? Viene el anuncio del reino de Dios. Capítulos 1 al 3, el reino de los cielos se ha acercado. Capítulos 4 al 7, el anuncio del reino de Dios. Aquí después tenemos a Jesucristo, capítulo 4, después de haber ayunado, ¿cierto? Después de haber soportado la tentación, de haber resistido a Satanás diciéndole, escrito está, principia su ministerio y entra en escena esa llegada de ese reino de Dios. Capítulo 4, versículo 17, si quieren subrayenlo, mírenlo allí. Si quieren subrayen lo importante. Versículo 17, capítulo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Llegó el rescate para todo su pueblo. Vino a confrontar el mal. Si lo seguimos leyendo allí el capítulo 4. Vino a sanar enfermos, a liberar oprimidos, a dar al pobre. Pero por sobre todo y como propósito principal, vino a rescatar a su pueblo del pecado y de la muerte. Derrotó al diablo, restauró el reino de Dios, cumpliendo definitivamente la promesa de levantar un pueblo para sí, que le seguiría, que obedecería sus enseñanzas y que viviría bajo su gobierno como el Rey Supremo. Él es nuestro Rey de Reyes, Él es nuestro Señor de Señores. Y aquí es donde, como gran rey también, pero también como el gran profeta, Cristo es, miren, vamos a llevarnos esto para la casa, Cristo es rey, sacerdote y profeta. Y aquí como un gran profeta que viene y trae esas enseñanzas, llegamos al capítulo 5, pasen la hojita, capítulo 5, ¿qué dice? ¿Cuál es el título? El sermón del monte, su sermón, wow. Qué sermón, definitivamente. En este sermón del monte, ¿qué nos va a mostrar Cristo? ¿Cómo son los miembros de la familia que Él gobierna y transformará? ¿A quiénes encontramos dentro de esa familia? Leámoslo allí. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, y así sucesivamente. Estas son las características de los miembros de la familia de Dios. Pobres, ricos, desvalidos, no desvalidos, de diferentes razas, de culturas, con diferentes problemas, con diferentes contextos. Dentro de los apóstoles habían médicos, pero habían también celotes, que eran como una especie de guerrilleros, bueno, ¿sí? Había de todo. Si vamos a los 12 apóstoles, había de todo. Eso era una mezcla impresionante. Si vamos a la iglesia en Roma, la iglesia primitiva en Roma, habían ricos, gente pudiente, habían también esclavos y amos. Había de todo. Y esa es la familia del Señor, donde no hay distinción. Aquí no hay un privilegio para nadie, no hay puestos privilegiados. Jesucristo es el Rey de todos. Sin embargo, es necesario que para ser miembros de esta familia que Cristo vino a gobernar de este pueblo, es necesario que ellos se nieguen a sí mismos, tomen su cruz, se arrepientan de sus pecados y reconozcan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Levanten la mano los que lo han hecho. Bien, los que aún no, les invitamos. El reino de los cielos se ha acercado. Vengan, reciban al Señor en sus corazones. Fuera de Él no hay salvación. Fuera de Él no hay perdón de pecados. Y viene ese anunciamiento, lo estábamos diciendo. Como profeta también, miren, no vino a abolir la Torá. ¿Qué es la Torá? La ley. Él no vino a abolir la Torá y los mandamientos. Él vino para cumplirlos con su propia vida. ¿Y esto qué nos enseña? Miren, que definitivamente nosotros, por nuestros propios méritos y nuestras propias fuerzas, jamás hubiéramos podido cumplirlo ni vivirlo. No,
Por eso vino Cristo y vivió perfectamente cada punto de la ley, para que a través de su vida también nosotros pudiésemos tener vida. Ustedes ven todo el Antiguo Testamento, léanlo de Génesis hasta Malaquías, y se van a encontrar con que cuando el pueblo se alejaba de la ley de Dios, se apartaba de su Señor y quería hacer como todas sus propias fuerzas. No, es que este Dios es como más chévere, este becerro es como más brillante, y siempre Jehová, Jehová, Jehová. Como que cuando trataban de irse y de desviarse, ¿qué pasaba? Fracaso. Fuera de Cristo, fuera de Dios, no hay salvación. En tus propios méritos, en tus propias fuerzas, no vas a alcanzar nada en la vida. ¿Qué es lo único que nos espera fuera de Cristo? Muerte, juicio, destrucción. Y esto es lo que enseña el Evangelio. Esto es lo que enseña el Evangelio. El antiguo pacto mostraba nuestra incapacidad para poder vivir en conformidad a la ley de Dios. En nuestras fuerzas no podemos. Pero en Cristo, que se dice, somos más que vencedores. Amén. Amén. ¿Qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo? Que necesitamos un redentor todos los días. Miren, hermanos, amigos, amada iglesia, yo necesito a Dios todos los días en mi vida. Mire, el día que no disponga mi trabajo, mi familia, lo ponga en las manos del Señor, grave, fracaso rotundo. Es importante que dispongamos todo nuestro ser, toda nuestra mente delante del Señor. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 3 versículo 12, miren, para decir como que no, es que yo sí puedo solito. Mire, papá, ya camino solito. No. Romanos 3:12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay justo, ni siquiera uno. Fuera de Cristo no hay bueno. Y usted dice, no, pero es que yo conozco gente que no son cristianos y son buena papa, son buena gente. Sí, es verdad, viven un moralismo. No, desde que yo no le haga daño a nadie, eso tranquilito. No, la vida fuera de Cristo es una vida destinada a vivir bajo la perdición. Aquí Jesucristo nos habló de muchos temas. Miren, en este sermón del monte, de la ira, habló de la ley, habló del divorcio también y la dureza del corazón, habló de los juramentos, habló del amor a los enemigos. Uy, esa es difícil, ¿no? A ver, ame a su enemigo que le acabó de robar, que le acabó de hacer, ¿sí? Predíquele al verdugo que acabó de asesinar a su familia. Eso lo está viviendo personas y cristianos hoy en día. Una prueba de fe tremenda. Amar a los enemigos. ¿Qué más nos enseña acerca de los tesoros terrenales? No pongamos nuestro corazón en los tesoros terrenales donde el óxido y la polilla corrompen, sino hagamos tesoros en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque donde está tu corazón, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Donde tú pongas tu tesoro, allí está tu corazón. Ahora obviamente trabajamos, el Señor nos bendice, ¿cierto? Nos da, ¿cierto? Pero lo importante es que nuestro corazón, a la luz de la enseñanza de Cristo, no repose sobre esas cosas terrenales y materiales, porque son efímeras finalmente. ¿Qué nos enseña esto? Necesitábamos un Mesías que viniera y cumpliera toda esa ley delante de Dios. Uno que, como dice Efesios capítulo 2, nos diera vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Lo necesitábamos y llegó. Hermanos y amigos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que es el cumplimiento de toda ley. Tener una vida diferente y transformada, tener una familia que sirva a Dios, solo es posible en la persona de Jesucristo. ¿Cuál es la invitación? Busquémosle, búscale, aférrate a Él, acude todos los días a su cruz. Esto nos lleva a nuestra siguiente porción, capítulos 8 al 10. Vamos todos allí.
volando. Capítulo 8 al 10. ¿Qué aprendemos acá? ¿Y qué vamos a aprender? El reino de Dios en la vida de las personas. Ay, es que Jesucristo es el maestro por excelencia. Aquí el reino de los cielos llega a la realidad de todas las personas. Lo vemos en la práctica. En teología lo que se llama pasar de una ortodoxia a una ortopraxis. Miren, Jesús no se quedó allá predicando diciendo, no, miren, hagan esto, y allá en el sermón del monte se paró y tienen que hacer esto y esto. No. Él con su vida y con su ejemplo llevó el reino de los cielos a las vidas de cada persona. Lo vemos en la práctica. Es el maestro por excelencia. Mucha gente se queja, ay no, es que ese maestro predica pero no aplica. ¿Sí lo han escuchado? Pero Cristo no es ese maestro. Cristo es el mayor ejemplo de una vida cristiana práctica. Y una de las formas en las que trajo esto fue a través de cómo trató con las personas enfermas, con cuerpos quebrantados. Levantó paralíticos, sanó a lo endemoniado, calmó las tormentas del mar, sanó al siervo del centurión. A unas personas les resucitó. A otras les quitó la ceguera. A otro mudo, y usted lo ven ahí en el muñequito, miren ahí donde dice 8 al 10, en la hojita. Miren, ahí están esos ejemplos. Al mudo le dio habla, ¿cierto? Y sí, esto demostró que en realidad Cristo es poderoso, como lo cantábamos aquellos días. Él es el poderoso de Israel. Vino para restaurar al enfermo, pero no solamente se quedó allí, porque encontramos lo que decía siguiente de ello. Miren, Mateo capítulo 28, versículo 21. Subráyenlo en sus Biblias. Mateo 8, 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que yo vaya primero y entierre a mi padre. ¿Y qué le dijo Jesucristo? ¿Qué le dijo? Sígueme. Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. La realidad de la vida cristiana, amigos e iglesia, solo es posible al seguir a Jesús. La familia de Dios no se queda solamente con el milagro, con la misericordia, como que, ay, sí, tan lindo, el Señor obró en mi vida, hizo esto, no. El pueblo de Dios le sigue. El pueblo de Dios le es fiel, camina en pos de sus mandamientos, le da toda la gloria a Él. No nos podemos quedar solamente con aquella misericordia. Y de aquí, la verdad, hago un paréntesis, felicito a todos los que de parte también de la fundación están participando de los servicios que estamos trayendo. Miren, ustedes no se están quedando solamente con el tema de la misericordia, que es importante. Es importante, allí se muestra el evangelio, lo hizo Cristo. Ustedes quieren una porción mejor, y es seguir a Cristo. Y les felicito y doy gloria a Dios por sus vidas y les animo para que perseveren en ello. Luego vemos aquí capítulo 10, vamos allí, vemos cómo el Señor llama y envía a sus 12 discípulos. Aquí viene, este es hermoso también. Les da una autoridad apostólica, elige sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles, les da una autoridad, les da unas señales por las cuales todos los que seguirían creerían también, ¿cierto? Todos verían esa señal, uy, miren, estos tienen la señal de Cristo, ellos son apóstoles de Jesucristo, tienen autoridad de Cristo, vienen en el nombre de Cristo, ¿cierto? Pero también aquí que encontramos capítulo 10, les advierte, miren lo que dice. Versículo 13, capítulo 10, versículo 13. Si alguno no os recibiere y ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para aquella ciudad de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Tremendo, ¿no? Y continúa diciendo, versículo 16, vamos allí todos. Miren lo que les dice. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos.
Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos con los de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Capítulo 10, versículo 16. También les advirtió. Y bueno, esto también hace parte de la realidad. El evangelio es predicado en todo el mundo. Sin embargo, así como es aceptado por muchas personas, también tristemente es rechazado por muchos. Esa es la realidad. Todos incluso, miren, aquí si cada uno de nosotros hacemos unas cuentas, podríamos evidenciarlo. Todos tenemos familiares, todos tenemos amigos, vecinos, compañeros de trabajo que sabemos que necesitan tanto de Dios, pero que tristemente le rechazan. Se pierden de esa porción mejor en el evangelio. Por eso es necesario que les compartamos y les hablemos del Señor. Miren, hay que predicarles, hablarles del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Esto nos enseña. He aquí, dice, les digo el Señor, los enviaré como ovejas en medio de lobos. Hombre, vienen dificultades, persecuciones, aflicciones. Digamos que aquí en Colombia la persecución a la iglesia no es tan física. Aquí tenemos una persecución más ideológica, ¿sí? Una persecución ideológica. Pero hay lugares en donde al papá le cogen, por ser cristiano, le cogen sus hijos y se los ahorcan de frente. Es duro, es difícil. Pero ¿qué pasa? Decimos, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de mi prueba? ¿Dónde está Dios en medio de mi dificultad? ¿Dónde está Dios? Mucha gente se pregunta. Pues sí, efectivamente, es necesario que todo esto pase. Eso nos dice el Señor. Es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué aprendemos de ello? A través también de los problemas, de las dificultades y las adversidades. Cuando lo soportamos en Cristo, le damos gloria a Él. Es necesario, por eso, que nos aferremos, que prediquemos, que lo llevemos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque hay una promesa, iglesia. ¿Cuál fue esa promesa que fue dada a Abraham y se cumplió en Cristo? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hombre, y si yo tengo una bendición, si yo tengo un tesoro, ¿yo qué es lo primero que hago? Yo se lo comparto a mi familia, ¿cierto? Si usted encuentra de pronto la cura contra el cáncer, ¿cierto? ¿Usted qué es lo primero que hace y sabe que tiene una tía que tiene cáncer? ¿Qué es lo primero que hace? Yo corro y una vez y ¡pum!, le pongo esa inyección, ¿cierto? Ahora, en Cristo y en el evangelio está la solución, la cura para todas aquellas enfermedades, para el pecado, la restauración del pecado, el peor de los cánceres de la sociedad. ¿Y por qué no lo llevamos? ¿Por qué no llevamos la medicina? Es importante que con paciencia y confiando en que Dios es quien obra, hagamos esa tarea. Que llevemos a ese Emmanuel, a ese Dios con nosotros, que lo vivamos, que lo compartamos. Y esto nos lleva a nuestra siguiente porción. Capítulos 11 al 13, mírenlo allí, también lo tienen en sus hojitas, está el muñequito ahí, miren. ¿Y qué encontramos acá? Cómo definitivamente las personas responden a Jesús. Y aquí encontramos, aquí en estos capítulos 11 al 13 encontramos tres. Unos que lo toman positivamente, ¿cierto? Sí, Jesús es el Mesías. Otros que son más neutrales. Pues como que sí, pero como que no, como que un poquito tibios, ¿cierto? Y encontramos definitivamente los negativos. Y bien, empecemos con los neutrales, la posición neutral. ¿Cómo la gente responde finalmente? Y nosotros tenemos que encontrarnos dentro de una de esas posiciones. Y si estamos en la neutral o en la negativa, salgámonos de ahí. Este es el llamado que nos hace el evangelio, ¿sí? Nos muestra nuestra condición y nos invita a salirnos de allí. Primera, neutrales. Vamos allí, capítulo 11, versículo 2. Todos en sus Biblias. Capítulo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos,
para preguntarle, ¿eres tú aquel? Miren lo que pregunta Juan el Bautista. Miren, ¿eres tú aquel que habría de venir o esperamos otro? Ay, Dios mío, yo creo que dirían todos como, ¿qué pasó ahí? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Amigos y hermanos, amados en el Señor, no podemos dudarlo ni un segundo. Cristo es el Mesías prometido, el Salvador del mundo, que vino a morir en la cruz del Calvario por amor a ti y amor a mí. Y ojo, la incredulidad es pecado. La incredulidad es pecado. Satanás incluso utiliza mucho la duda para hacernos desviar de los caminos del Señor. Miren lo que le hizo Satanás a Eva. No, es que usted no le entendió bien a Dios, Eva. O sea, Dios lo que quería decir es que si usted come del fruto, pues va a ser como Dios, va a saber el bien y el mal. Mire cómo se la pintó. Y Eva, ay, verdad, yo no sabía. Y le pega el muelazo a la manzana. Y hubo una consecuencia de ello. Eso no se quedó así como así. Hubo una consecuencia atrás de todo ello. Pues bien, amigos y hermanos, cuando tú tomas una posición neutral respecto de la vida de la fe, respecto de tu eternidad, como diciendo, pues es que yo no lo puedo negar que exista Dios, pero pues tampoco tengo las pruebas, ¿sí? Y entras en esa posición neutral. Si tú dices, no, es que yo estoy bien con Dios, porque yo vivo mi vida a mi manera, mire, yo no le hago mal a nadie, yo soy tan chévere. Si tú vives una posición neutral, como diciendo, ¿será que sí era el Cristo o esperamos a otro? Si tú vives así, van a haber consecuencias, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué más pruebas queremos? ¿Qué más pruebas queremos? Dios ha obrado en tu vida, Dios te ha transformado, has visto cómo transforma a otros, pero no te puedes quedar desde la barrera mirando allá. Ay, sí, tan chévere, no, pero no, yo como que no me meto, yo no me meto. No te puedes quedar ahí, tienes que dar ese paso. Y eso es lo que te enseña el evangelio. Segunda posición que toman las personas cuando escuchan el evangelio. Capítulo 12, miren, capítulo 12, aquí va a hablar de los fariseos. Miren que hasta hoy en día que a uno le digan, uy, usted es mucho fariseo, eso es la peor ofensa, ¿cierto? Capítulo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, ¿este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios? Ay, qué atrevidos, tremendos. Así hoy también muchos repelen el mensaje del evangelio, así como los escribas y fariseos, tratando de darle caída al Señor, traen argumentos destructivos y negando las verdades que son obvias. Ay, no, es que ustedes los cristianos son anticuados, son retrógradas. El cristianismo lo que trae es retraso a la sociedad. Mentiras. Mire, hospitales, colegios, el avance, incluso la igualdad también que hay. Todo eso vino del cristianismo. Todo eso vino del cristianismo. Cuando Cristo toca una familia, cuando Cristo llega a un país, cuando Cristo llega a una comunidad, la comunidad es transformada, tiene vida. A ver, un ejemplo muy claro: ¿quiénes fundaron los Estados Unidos? Puritanos ingleses, cristianos, formaron 13 colonias, hicieron una superpotencia. ¿Se dan cuenta? Cuando Cristo llega a un país, trae bendición, pero no son resaltados tanto y no los admiramos tanto por cómo construyeron una superpotencia. Bueno, obviamente hoy en día los Estados Unidos se han desviado mucho y bueno, estamos hablando de los principios, ¿no? Pero miren en esos principios, los más grandes teólogos que conocemos hoy también, ¿de dónde salieron? De esos puritanos ingleses que fundaron Estados Unidos. Jonathan Edwards,
Miren, un excelente predicador, los invito. Y él tiene un libro que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Muy buen material, que es importante que escudriñemos también. Miren, pero no, cuando dicen, no, es que ese no, es que el por Belcebú es que echa a los demonios. No podemos tomar una posición negativa. Miren, amigos, iglesia, no se dejen desviar por las artimañas de Satanás y lo que les quieren meter aquí en la cabeza. No se dejen lavar el cerebro por la ideología que está de moda. Miren, esas ideologías que están hoy, mañana van a desaparecer y viene otra, y vienen vientos de doctrinas y viene y cambia. Pero si, dice la escritura, cielo y tierra pasará, pero su palabra, amén. Entonces, ¿a dónde tenemos que aferrarnos? Al último postulado de la filosofía y la psicología de entonces, al último libro que sacó la psicóloga Pepita, no, a las escrituras, a la palabra de Dios, no al pensamiento de moda, no al pensamiento de turno. Porque si ustedes miran la ideología y le van al trasfondo, se dan de cuenta que eso sí es diabólico. Eso sí es tremendo. Desdibujan el papel de la familia, destruyen. Miren, esas ideologías, un paréntesis, que las probaron en Europa, lo que trajeron fue que ahí tienen problemas de natalidad. Están llamando gente para que vaya y poble, porque los pueblos y la gente quedó desocupada. No, es que hay que abortar y todo eso. Bueno, no ahondo mucho más en eso, pero aquí queremos chupar un poquito de eso. Miren, la sabiduría que viene de parte de Dios, el mensaje del evangelio hoy en día es más relevante. Lo necesitamos, familia. Llévenlo a sus casas. Llévenlo a sus casas. No lo tomen con la posición negativa como lo hace el mundo. ¿Por qué? Porque tristemente, para que todo aquel que se va en contra de esta verdad, vendrá un juicio. Versículo 35 de este mismo capítulo en donde estamos. Miren lo que dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra que hablen los hombres, ¿qué dice? Darán cuenta en el día del juicio. Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ojo con lo que creen. Tengan mucho cuidado. Por eso, uno de los principios que tenemos también como iglesia es resguardar, advertir, porque el Señor somos enviados como ovejitas en medio de lobos. Y solo en Cristo hay salvación. Y por último, los positivos. ¿Qué dice el positivo? El que toma el mensaje de manera positiva. Él es el Mesías. Capítulo 13. Aquí se lo está diciendo a sus 12 discípulos que le habían creído y le seguían. Miren los 12 discípulos que habían creído. Y oiga, yo siempre me pregunto, ¿qué pasó con todos los 5,000 que les dio de comer? ¿Dónde están? Yo me pregunto. Pasó el Señor de Capernaum y les dice: ustedes vienen a mí por el milagro, pero yo os digo que el que coma de mí no tendrá hambre jamás, y el que beba de mí no tendrá sed jamás. Esos 5,000 tal vez iban porque les llenaran solo la barriga, pero no querían seguir a Jesús, tristemente. ¿Qué encontramos como conclusión? Aquí 12 personitas, creyentes fieles allá. Mire, versículo 16, capítulo 13, versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Eres bienaventurado cuando recibes a Cristo en tu corazón, porque tus ojos son abiertos. Cuando tú recibes el evangelio, puedes ver el mundo con otra cosmovisión. Ya no ves el mundo como todo el mundo lo ve. Tus oídos también se prestan para escuchar la voz de Dios. Y ese es el fruto del evangelio. Eres bienaventurado si tú hoy das este paso también. Si tú hoy escuchas este mensaje del evangelio y lo empiezas a vivir y a practicar,
tus ojos van a ser abiertos, tu vida no será igual, te lo garantizo, lo digo, mejor dicho, con prueba de control de calidad y todo. Tu vida no será la misma. Y esta debe ser nuestra posición. Cuando creemos con todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas y toda nuestra mente que Jesucristo es el Salvador y le seguimos, somos bienaventurados, porque su gran misericordia nos alcanza. Ahora les pregunto, ¿cuántos anhelan esa bendición del Evangelio? ¿Cuántos anhelan que sus vidas sean transformadas? ¿Cuántos quieren que el Señor obre en sus vidas? ¿Y cuántos quieren seguirle? Bueno, ¿cuántos quieren tomar su cruz y seguirlo? Amén, eso es lo que tenemos que hacer, exacto, es el llamado del Evangelio, la promesa que trae el Evangelio. Todo este libro de Mateo habla del Evangelio y la verdad, de la cual es nuestra responsabilidad también de anunciarle. No le podemos sumar ni restar, no le podemos quitar a la palabra, tampoco le podemos añadir. ¿Por qué? Porque está en juego nuestra vida eterna. Miren, ustedes, digamos, irían en el caso de la salud ante un médico por ahí medio, ¿sí? Ese como que hizo el curso ¿por qué? Por online, médico online, médico de pandemia. ¿O confiarían sus vidas a un médico por excelencia? Miren, el mundo es ese chamán, es ese que lo coge y venga, yo le tengo el remedio, y lo coge y le unta crema así. Pero Cristo es el médico por excelencia que trae verdadera sanidad y verdadera salud para nuestras vidas espirituales y también físicas. Y aquí encontramos toda esta porción del 11 al 13. Me gusta cómo termina, miren, ahí mismo en el capítulo 13. ¿La parábola de qué? ¿Quién me ayuda? ¿Qué parábola encontramos? Capítulo 13. Parábola del sembrador, hermosa, preciosa. Mejor dicho, el Señor, el mejor de los profesores que puede haber. Miren, vamos a leerlo un momentico. Pero, bueno, antes de eso quisiera explicarles así por encima. Nos narra, por cuestión de tiempo, cómo el sembrador salió a sembrar. Y una parte de esas semillas cayó junto al camino. Otra semillita cayó en los pedregales y esa no produjo nada, no pudo echar raíz porque el sol la quemó. Otra semillita cayó entre espinos y los espinos la ahogaron. Pero hubo una semilla, miren, que cayó en buena tierra y esa semilla produjo fruto, cual al 100, cual al 30 por 1. Miren, al 60 y al 30 por 1. Y dice el Señor: el que tenga oídos para oír, oiga. Y vamos a ver cómo el Señor explica esta parábola, para que también extraigamos hoy algo para nuestras vidas. Vamos allí, capítulo 13, versículo 18. Vamos a leerlo todos. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese fue el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por 1. Y aquí la pregunta para reflexionar: ¿qué tierra eres tú? Eso, mi hermana. Mire, muy bien. Nosotros como semilla de vida de Colombia, ¿cierto? Nuestro propósito como iglesia en esta visión que Dios nos ha entregado es hacer como el sembrador, regar la semillita, botarla. Pero finalmente, amados,
Es importante que reflexionemos sobre qué hacemos con esa semilla. Si usted hace como el del junto al camino y viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado, viene el mal entendimiento, el mal concepto del mundo. Entonces aquí le predicamos el evangelio y por allá salió en un programa de televisión hablando una muchacha y dijo: no, es que esta es la verdad. Y yo: ay, si no, este me gusta más. Viene el malo y póngale. Si la semilla que fue sembrada en tu corazón, si eres una tierra de pedregales, ¿qué va a pasar? Al momento recibes la palabra con gozo. Ay, tan bonito que me hablaron en la iglesia, tan lindo. Ay, sí, yo recibo la palabra, amén. Pero pasa el tiempo, viene la aflicción, viene el problema y se olvidó. Le cayó un solazo y hasta ahí llegó la palabra. ¿Eres pedregales? Hay que examinarnos, ¿cierto? Ahora, ¿qué tierra eres? ¿Fuiste sembrado? ¿Esa palabra fue sembrada entre un espinero? ¿Cuál es? ¿Oyes la palabra? Pero el afán del siglo, mire, el afán del siglo, el afán por las riquezas, vienen, ahogan la palabra. ¿Y qué pasa? Se hace infructuosa. Y yo insisto, ¿está malo ser bendecidos por el Señor? Por supuesto que no. Al contrario, yo digo que si el Señor nos bendice y nos da mucho, es para su obra y para su gloria. Todo lo que Dios nos da es para su gloria y para su obra. Y si nos da poco, pues también, ¿cierto? En fin, en cuentas, aquí no nos está hablando de si tenemos o no tenemos. Nos está hablando es de qué tipo de tierra somos y cómo obramos con lo que Dios nos da. Pero ¿cuál es el llamado? Que seamos esa buena tierra, que oigamos y entendamos la palabra. Pero no sed solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella, engañándoos a vosotros mismos. Y repito la pregunta: ¿qué clase de tierra eres tú? Y vamos a avanzar un poquito. Siguiente porción, 14 al 20, ya vamos a acabar. 14 al 20. 14 al 20. Aquí las expectativas. ¿Quién creo yo que es Jesús? Aquí lo que vamos a encontrar es esa exploración de esas diferentes expectativas que tienen las personas acerca de Jesús. Tenemos dos casos de ejemplos. Tenemos aquí una alimentación a 5,000 y otra alimentación a 4,000. Una alimentación a judíos y una alimentación a gentiles. ¿Sí ven? Cristo siempre vino por judíos y gentiles. ¿Lo ven allí ejemplificado? Y los vemos aquí a muchos emocionados, diciendo: realmente, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Pero vamos un momentico rápidamente, capítulo 16, versículo 13, vamos allí. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, miren, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros dijeron, no, ese es Jeremías, otro, ese es uno de los profetas. Pero él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren, allí siempre Mateo nos trae estas dos posiciones. Unos que apelan, ¿cierto? Y dicen: tú eres el Mesías, el Cristo. Vemos también unos 5,000 que creyeron, ¿cierto? Pero se quedaron solamente con el milagro de la alimentación y nunca regresaron jamás, ¿sí? Y vemos también otros en los cuales surge un choque fuerte, ¿cierto? Porque no, el concepto de Cristo y como Él se vino a presentar no era compatible con lo que ellos creían. Y voy a avanzar aquí un poco más rápido. Tenemos el caso de los fariseos. ¿Ustedes saben qué creían los fariseos que sería el Señor? Ellos decían: no, el Mesías viene, eso viene con tanques, con caballos, Él viene a derrotar aquí a los romanos. Este Jesús es el que nos va a coger aquí a los israelitas y nos va a convertir a gobernar el planeta Tierra. Bueno, ¿sí? Pero viene Cristo y se presenta totalmente diferente. Cristo viene como un rey, pero un rey que da la vida por los suyos. Viene Cristo y se presenta con una mentalidad totalmente diferente, no simplemente moralista, tradicionalista, no. ¿Y qué pasa?
¿qué hacen los fariseos? Comienzan a atacarle. Miren, vamos allí un momentico, capítulo 19, versículo 16. Mateo 19, 16. Miren, entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay un bueno uno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Versículo 23. Mírenlo allí. Entonces Jesús dijo a los discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién entonces podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, y esta es la parte importante, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Esto último es la base del evangelio. Reconocer que en nuestras propias fuerzas y méritos no podremos hacer nada. Ver el ejemplo de todo el Antiguo Testamento, cuando se apartaban de la ley y del Señor de repente, pero entonces vemos en los fracasos, ¿cierto? Vemos en el Antiguo Testamento fracaso tras fracaso, se cometió pecado, que nos demuestra: para el hombre esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Miren la importancia de conocer al Cristo revelado en las Escrituras y reconocer que no podemos solos, no somos llaneros solitarios. Nunca podremos vivir vidas transformadas con mantras, chakras, con la penca de sábila detrás de la puerta. No, eso no transforma, no va a cambiar a nadie. Son cosas que solamente acallarán nuestras conciencias. Es imposible para los hombres, mas para Dios es posible. De ahí la importancia de no traernos y hacernos una figura de un Cristo que no ha sido revelado en la palabra. Miren, una de las principales conductas del pueblo de Israel era que tendían a fabricarse una imagen de Dios que no era. En la época de Moisés, ellos hicieron un becerro de oro. Se quitaron las candongas, los anillos, todo, lo derritieron, hicieron un becerro. ¿Y sabe cómo le pusieron al becerro? Jehová. Imagínense. Hacían becerros de oro y le ponían Jehová. Un becerro que tipificaba a Baal. Pues bueno, hoy no hay diferencia. Muchas personas piensan cosas distintas de quién es Cristo, de quién es Jesús. No, yo vivo a Dios a mi manera, Él me entiende, yo soy así, Nos fabricamos un becerro de oro, un ídolo a nuestra imagen y semejanza, pero no es el Cristo. Hay que tener cuidado con ello. Los fariseos tenían un pensamiento diferente, un entendimiento que no había sido revelado de quién era el Cristo. ¿Y saben qué pasó? Cristo les dijo: escudriñad las Escrituras. Miren, los fariseos eran los maestros de la palabra. Y Cristo les dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué hicieron los fariseos y el Sanedrín y los escribas? Lo mataron, lo llevaron a la cruz, lo llevaron a juicio. Al Cristo revelado, al que Dios había revelado. ¿Por qué? Porque se fabricaron un Cristo en sus mentes. Amados, iglesia, amigos que están aquí hoy, no se hagan un Dios a su imagen y semejanza. No se hagan un Cristo a imagen de Cristo, que tal vez el mundo la pinta o esto. No, escudriñemos la Escritura y veamos al Cristo que trae la vida eterna. No nos podemos desviar, porque solo hay un Dios, una salvación y una fe, y no podemos desviarnos. Que lo único que podemos hacer, creer, confiar en Él.
seguirle a Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y les devuelvo la pregunta, miren, llévense esta pregunta para la casa. La misma pregunta que Jesús le hizo a Pedro: ¿quién dices tú que es el Cristo? Llévense esa pregunta para la casa. ¿Quién dices tú que es el Cristo? Para ti, ¿quién es Dios? Y te digo que lo que tú pienses de Dios, a eso es lo que tú vives. Y ya para ir cerrando, capítulos 21 al 25. Lástima, tenemos dificultades con el tiempo, pero un poquitico más para poder ejemplificar todo eso por completo. Y vemos capítulos 21 al 25, un choque entre los dos reinos. Definitivamente se armó, dicen los argentinos una palabra, el quilombo. Se armó. Llega Jesucristo a Jerusalén. Capítulo 21, versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, versículo 5: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Llegó Jesucristo en una asna a Jerusalén. No llegó así como lo pensaban los fariseos: uy, es que viene con los caballos y los ejércitos. No, miren, llegó en una asna. Viene el Señor Jesucristo y continúa, versículo 12. Llega al atrio, tiene su primer enfrentamiento con los mercaderes. ¿Qué les dice? ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo negocios con el templo. Estaban haciendo mercadería con la palabra de Dios. Pero Él vino como un rey ejerciendo autoridad y comprometido con la no hipocresía, ¿cierto? Con estos mercaderes, y les dice: mi casa es casa de oración, no es una cueva de ladrones. Y continúa, versículo 15. Los fariseos se escandalizan, tratan de hacerlo quedar mal en un poco de debates. Vamos a profundizarlo, insisto, para que se animen y lo podamos estudiar bien, ¿vale? Pero lo que vamos a encontrar, los fariseos buscándole el quiebre, metiéndole la triquiñuela, poniéndole la zancadilla. ¿Y qué pasa? Siempre quedan mal. Siempre los fariseos no pudieron con la palabra. Y como no pudieron con la palabra, ¿qué hicieron? Empezaron a buscar matarlo, porque no pudieron con ello. Ese es el choque entre lo que Dios reveló de su reino y lo que el hombre piensa que es el reino de Dios. Y miren, y muy seguramente yo creo que todos hemos pasado por ello. Llegamos, aprendemos algo de la palabra y a veces es chocante, ¿cierto? A veces es difícil, hay un choque, ¿cierto? Entre lo que pensamos, entre lo que piensa el mundo, lo que piensa la sociedad, ¿sí? Y lo que revela la palabra de Dios. Pero finalmente lo que nos debe llevar a esto es a arrepentirnos. Miren, los fariseos tuvieron la oportunidad, escucharon el sermón directamente de Cristo, pero no creyeron. Imagínense el corazón tan duro, llevados por su entendimiento. No nos podemos acercar a Dios con nuestros conceptos, con nuestras cosas, nuestras ideas. El Señor Jesucristo habla también del juicio que habrá para ellos en los ayes. Y nuestra última sección, capítulos 26 al 28, que encontramos los últimos momentos del Señor, pero la gran victoria consumada. Esa misma noche, miren, esa misma noche el Señor organiza todo para su partida en la cena de la Pascua. Les vuelve a contar el tema de la esclavitud en Egipto y toma la cena del Señor. Aquí hay una transición, acuérdense: antiguo pacto a nuevo pacto. En el antiguo pacto ellos celebraban la Pascua, un corderito, unas hierbas amargas, ejemplificaba que habían salido libres de la esclavitud en Egipto. Y Cristo instituye la cena del Señor, el pan, la copa de vino que tipificaba su sangre, diciendo que en su sacrificio seríamos libertados de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Tremenda enseñanza por la cual vamos a profundizar. Pasa la madrugada y llegan a arrestarlo. Lo entrega Judas, se lo llevan para el Sanedrín. Allá en el Sanedrín lo acusan de blasfemo, de falso, de lo peor. Luego dicen: no pudimos con este. Se lo llevan a Pilato, pero él dice: no, yo me lavo las manos. La verdad, no, este hombre es recto, no tengo nada que decir. Se lava las manos y ahí ¿qué? Se lo entregan al pueblo. ¿Y qué dicen? Miren, los mismos que gritaban allá cuando Cristo entró, diciendo: Hosana al hijo de David, Hosana en las alturas, son los mismos que ahora los encontramos diciendo: crucifíquenlo, mátenlo, queremos a Barrabás.
crucifíquenlo. Un choque fuerte. ¿Por qué? Porque llegó Cristo y no era uno que ellos en sus mentes se habían fabricado y esperaban. Impresionante. Allí en el Calvario, iglesia, capítulo 27, versículo 32, allá en la cruz del Calvario, Él derrama hasta la última gota de su sangre por nosotros. Muchos le decían: bájate de esa cruz, tú eres el Hijo de Dios, ¿no que eras el Mesías que habría de venir? Bájate de esa cruz. Y Él lo hubiera podido hacer, pero Él se entregó por amor a ti y por amor a mí. Allá lo escupieron, lo azotaron, lo humillaron, se burlaron de Él. Sus seguidores lo negaron. Miren, todos los apóstoles hasta se dispersaron. Pero Cristo soportó hasta el último segundo. Se entregó como un corderito en manos de los verdugos. Una escena sangrienta, una escena cruenta. ¿Cuántos han visto la pasión de Cristo? Bueno, la pasión de Cristo no es nada comparado con lo que realmente padeció Cristo. Sin embargo, no todo terminó aquí. Todos dirían, hasta los discípulos que se dispersaron: bueno, muchachos, hasta aquí llegó todo, vamos a otra vez a pescar, porque pues ya no hay más que hacer, ¿cierto? Pero no, muchos hoy lo tipifican y hacen grandes figuras de la muerte del Señor, ¿cierto? Pero no todo terminó ahí. Este fue el cumplimiento, no fue un fracaso. Y contradigo un poco a lo que dijo el último Papa. Dijo: la muerte de Cristo fue un fracaso. Y decimos: no, con todo respeto, pero no fue un fracaso. Fue al contrario, el cumplimiento perfecto de todas las profecías del Antiguo Testamento. Esto tenía que pasar. Él debía morir y pagar la pena que nosotros teníamos que pagar. Él tenía que pagar el precio por causa de nuestros pecados. Tenía que vivir una vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Él tenía que pagar un sacrificio cruento que tú y yo no podríamos pagar. Ahora, en lugar de ser juzgados nosotros, Él es juzgado. Él lleva sobre sí mismo el peso de la maldad y nuestro pecado. Y esto es la victoria. Cuando aparece la tumba vacía, miren, seguimos en la narración. Cristo resucitó. Cristo vive hoy. ¿Cuántos lo creen? Cristo venció sobre el pecado y la muerte, dándonos así una vida eterna. Hermanos y amigos, no veremos la muerte segunda gracias a Cristo. Como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Miren, esta es la justificación, es una doctrina también. Todo lo que le pasó a Cristo se nos imputa a nosotros. Como Él vivió una vida perfecta, hoy nosotros podemos gozar también de una vida en santidad a través del Espíritu Santo que nos transforma y nos cambia. Como Él murió en la cruz por nuestros pecados, hemos muerto también nosotros al viejo hombre. Pero como Él resucitó, nosotros hoy tenemos vida y la tendremos eternamente. Pero no los veo animados, no los veo contentos por esta verdad. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos le alaban? Y aquí termina capítulo 28. La gran comisión que se nos entregó en nuestras manos a todos los que creemos en Él. Anunciamos que Él es el Rey prometido, que vendrá por segunda vez y establecerá su reino, donde definitivamente el pecado y la maldad no gobiernan más. Miren, esto es importante, que eso es lo que esperamos. Hay muchos que lo tienen por tardanza, otros dicen: no, eso es mentira, eso es una fábula, eso es. Siga creyendo en cuentos de hadas. No, espere que el día de la quema se ve la candela, su merced. Cristo traerá salvación y vida eterna a su pueblo y juicio contra sus enemigos. Esto se nos pide a nosotros, anunciar por todos los rincones de la tierra, haciendo discípulos. ¿Y qué? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él nos enseñó, que Él nos revela en su palabra, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas estas cosas. De manera que así tendremos todos los días en nuestras casas y en nuestras sociedades al Emmanuel. Dios estará con nosotros. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo.
Y eso nos lleva a nuestras conclusiones de lo que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Si quieres la siguiente. Jesús ha traído el reino de los cielos a nosotros al venir y nacer como hombre, cumpliendo con todo ese Antiguo Testamento, con todas las profecías que hablaban de él. Y aprendemos que esa venida fue de gran bendición. Y fue una bendición, ese es el resumen. Y es una bendición para todas las familias de la tierra. Lo que nos debe evidenciar y corroborar la veracidad de esta revelación, para que la creamos y entendamos que todo esto fue necesario que pasara y cómo solo en Él hay salvación. También aprendimos, y Él nos dejó esta gran enseñanza en el Sermón del Monte. Confrontó al mal, anunció que su reino no se parecía a nada a lo que nuestra mente infinita pudiera describir, sino que apunta a una moral no externa en la ley, sino a una verdadera transformación del corazón. ¿Quieres ser transformado en verdad? Sigue a Cristo. Su reino trae bendición para la vida diaria, también lo vimos, ¿se acuerdan? Del Sermón del Monte a la vida práctica. No solamente obra milagrosamente en nuestras vidas, no solamente nos ha sustentado, no solamente nos ha bendecido, sino que también nos pide que no nos quedemos con ello y le sigamos. No poniendo el ojo en lo que podemos ver, sino en lo que no podemos ver. Y damos gloria a Dios por su misericordia. Claro que sí, necesitamos la misericordia, pero necesitamos aún más seguirle a Él. Aprendimos también cómo al escuchar el mensaje del Evangelio, ¿qué pasa? Surgen varias posiciones. Unos son neutrales y desde que yo no le haga daño a nadie, pues tranquilo, no necesito a Jesús. Soy el buena papa, soy el moralista, ¿cierto? Soy buen vecino. Encontramos otra posición que definitivamente porque les da pereza, por rechazo, porque no quieren escuchar, se acomoda a su manera de ver y vivir la vida. Pero también hay otros que son como la buena tierra, ¿sí lo recuerdan? Una buena tierra que produce fruto al escuchar y recibir la semilla de vida que trae la palabra del Señor. La atesoran y la viven y son realmente transformados. Y surge la pregunta, no lo olviden, ¿qué tierra eres tú? Pregúntense eso, ¿qué tierra soy yo? ¿Cómo estoy tomando la semilla? Me dieron la semilla, ¿qué voy a hacer con ella? Del 14 al 20 aprendimos cómo muchas de nuestras expectativas y lo que pensamos que es Dios o lo que entendemos por encima nos lleva a vivir y tener prácticas desordenadas. Miren esto, una mala enseñanza me lleva a una mala práctica. Pero cuando realmente queremos conocer al Jesús de la Biblia, miren, y ser cambiados por Él, todo cobra sentido. Y surge otra pregunta muy importante, la pregunta que Cristo le hizo a Pedro: ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que es Jesús? Cristo, cuando viene, efectivamente va a haber un choque de mundos, un choque de filosofías, de maneras de pensar, pero no nos podemos acomodar a este mundo. No os conforméis a este siglo, sino renovados por medio de vuestro entendimiento. ¿Sí lo ven? El Evangelio y la palabra de Dios trae un choque para el mundo, pero finalmente estamos llamados a ser humildes, entender que no nos las sabemos todas y que necesitamos del Señor. Y por último, hermanos, amigos e invitados y todos los que estamos aquí reunidos, tienen que saber que Cristo vino a hacer y cumplir lo que nosotros no podíamos. La vida y pago que nos era y es imposible vivir, pero para Él sí fue posible y es posible. Para el Señor todo lo es posible. Cristo vino y vivió la vida perfecta que no podríamos vivir. Ejecutó el sacrificio perfecto que no podríamos sufrir por los pecados. Ahora, acércate a Él, aférrate a Él. Mira, hoy es el día de salvación. No lo dejes para mañana. Ay, no, es que ahorita yo no estoy bien. Es que yo necesito ser bueno para empezar a ir a la iglesia. No nos engañemos. Esto es un hospital de enfermos que necesitamos de nuestro sanador, de nuestro Señor.
No, es que cuando sea el otro año, ahí sí doy el pasito. No, no, no. La vida cristiana empieza hoy. Hoy es el día de salvación. El reino de los cielos se ha acercado para tu vida y para tu familia hoy. No le des más largas. Que empezamos, hombre, sí, unos caminan más despacito, otros más rápido, no, pero lo importante es empezar. Es empezar. Muchachos, los que están en la universidad, los que están en el colegio, no se dejen llevar por las falsas ideologías y filosofías de este mundo. Aférrense al evangelio. Yo le decía a Lalis, decía, ¿tú quieres ser cool? ¿Quieres ser diferente a todos? Los chinos dicen, no, es que yo soy original. ¿Sí has escuchado? Yo soy una persona diferente a todos. Bueno, ¿quieres ser original y diferente? Vuélvete cristiano. Vuélvete cristiano. Porque todo el mundo es la misma fotocopia. El mismo peinado, la misma ropa, la misma mentalidad. Pero realmente los que marcan la diferencia son aquellos que siguen a Cristo. Las familias que marcan la diferencia y que son testimonio para la sociedad son las familias donde está Cristo y el precioso evangelio. Por eso ven, hoy es el día, no esperes a mañana. Ven y reconócele hoy como tu único y suficiente Salvador. Porque el Señor Jesucristo, miren, esto es lo más hermoso, está con los brazos abiertos esperándote para que recibas de Él consuelo, gozo, transformación para tu vida, perdón y reconciliación. La salvación solo está en Cristo. Amén. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias porque hemos podido dar un vistazo a tu revelación, Señor. Hoy queremos aferrarnos y acercarnos a ti, Señor. Hoy, Señor, quisiera los que gusten también, podemos orar así. Señor, hoy reconocemos, Señor, nuestro pecado, nuestra maldad. Reconocemos, Señor, que hemos fallado. Reconocemos que para nosotros es imposible, Señor, pero sabemos que para ti es posible. Hoy, Señor, te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy abrazamos el evangelio, Señor. Hoy nos aferramos a tu cruz y a tu sacrificio, Señor, sabiendo que en nuestros méritos y en nuestras fuerzas, Señor, no hay posibilidad. Pero en ti, Señor, está la salvación. Oh, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Señor, guarda nuestra mente, nuestro corazón. Guárdanos de las filosofías del mundo, Señor. Guárdanos, Señor, de todo lo que asedia y acecha, Señor, nuestras vidas. Transfórmanos por medio de tu Santo Espíritu. Que nuestros hogares sean llenos de tu Santo Espíritu. A ti clamamos, Señor. A ti apelamos y a ti nos aferramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.